Hola, buenos días con todos. Tenemos que disimular la temporalidad que vive la capital de la República. Sí, en algunos sectores de la urbe llueve intensamente. Hay otros ámbitos que está también predominando una llovizna bastante significativa. Les rogamos a ustedes tomar precauciones, especialmente a quienes están al comando de un vehículo. La calzada está totalmente húmeda en cualquier parte del distrito. Entiendo que este es una situación temporal en toda la provincia y creo que en buena parte de la región serrana. Están lloviendo por el norte, está lloviendo por, digamos que Cayambe, digamos que Ibarra, digamos que la provincia del Carchi. Está lloviendo en el Cotopaxi, está lloviendo en Tungurahua. ¿Qué me dicen desde la ciudad de Riobamba? Si son tan amables en Riobamba, ¿cómo está el clima? 525-202, 2525-202. El fiscal pide versión a 3 ex ejecutivos de Odebrecht, Ecuador. Odebrecht, Ecuador. Javier Ortega escribe una crónica interesante en el diario El Comercio. Dice que un oficio que tiene una parte literal y una parte numérica. Llegó a la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía a las 5:19 de la tarde del 25 de mayo pasado. El escrito está firmado por la fiscal Dianita Salazar. Diana Salazar, no le gusta que le digan Dianita. Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, nada más ni nada menos. Esta jurista maneja semejante ámbito delicado, complicado, pero entiendo que lo hace bien. En el documento de 3 páginas, la señorita Diana Salazar solicita que se tramite, más bien la fiscal Salazar solicita que se tramite una asistencia penal a Brasil para recabar elementos importantes que podrían resultar útiles. Berito, tenemos una comunicación con el señor alcalde de la ciudad de Guayaquil. Sí. Por los datos recopilados hasta ese 25 de mayo, la investigadora advierte que se habrían efectuado pagos ilícitos desde cuentas controladas por la constructora a funcionarios públicos y particulares con el fin de conseguir contratos con el Estado. Y luego asegura que todos los sospechosos posiblemente actuaron bajo una estructura identificada a escala internacional en todos los países donde llegó dinero mal habido de la constructora brasileña. Entonces, a escala internacional, como grupo criminal organizado, tenía o mantenía estas prebendas. De acuerdo con los datos de la Fiscalía, entre las personas que se habrían conocido o se habrían conocido estos hechos, obviamente ilícitos, están José Conceicao Santos, José Santos, más conocido, José Santos, Fernando Fernández Mela Besa, Fernando Fernández Mela Besa. El diario El Comercio rastreó estos nombres
e identificó que ellos fueron altos ejecutivos de Odebrecht en Ecuador. Especialmente el primero fungía de director, de gerente, decía Odebrecht Ecuador, y se mantuvo durante muchísimos años al frente de esta empresa del enorme maletín con el que beneficiaba a tanto y tanto sinvergüenza que vendió a su patria a los intereses del país a cambio de dinero, muy vinculado o digamos muy practicando los dos elementos, los dos ilícitos penales, como es el cohecho, como son testaferrismo se usó bastantísimo, testaferrismo, y naturalmente el otro vendría a ser, ya me llegan mis invitados de primera hora, qué pena, el presidente coordinador de la Comisión Anticorrupción, Jorge Rodríguez, se ha dispensado de última hora. Ni modo, Jorge, así son las cosas, pero vamos a comenzar esta plática con el señor licenciado Calero, quien tiene abundante material para comentarlo en esta mañana. De nuestros invitados, él es uno de los principales. Hemos invitado para esta mañana para que continúen con la elaboración de juicios de valor al doctor Mauricio Gándara, que no se le ha visto por aquí, al doctor Alfredo Vergara. ¿Qué pasó, doctor Vergara? Es que la lluvia, el temporal me fue adverso, pero le estamos esperando. De pronto Jorge Rodríguez quiere comenzar por línea telefónica mientras se traslada a otro destino. Sería importante que si me ayudan allí porque están inmóviles. Estos caballeros se tupieron. El señor economista licenciado Carlos David Calero. ¿Cómo está, señor licenciado? Bien, gracias. Con frío. ¿Qué formato con frío? Con frío, está tremendo el frío en Quito, el aguacero. Sí. ¿Qué formato, qué modalidades de inversión esconden los paraísos fiscales? ¿Cómo es el caso de que han pasado los dineros por Panamá y es el destino de un viaje disimulatorio? Él sabe que yo sé que es un viaje disimulatorio, porque dos nombres como para caerse de espaldas, él los conoce, ¿verdad, señor fiscal? Pero bueno, vamos a esperar a ver qué consigue por allá, qué trae de allá. Pero estamos haciendo el juego a la dilación, dilatando. Tenga la gentileza a las 7 de la mañana con 1 minuto, 7 de la mañana con 1 minuto. ¿Qué formato, qué modalidades esconden los paraísos fiscales? Esto es lo que íbamos a continuar tratando. Ayer, con su bondad, inauguramos, digamos, esta tertulia sobre estos elementos que son, o estos hechos que son los más significativos de esta mala época que vive el Ecuador. Entonces, quiero que Jorge Rodríguez, mientras transita hacia otro destino, tenga la gentileza de exhibirnos el planteamiento fundamental o el recorderis o la relación informativa que usted iba a insertar en su primera intervención acá en la radio. Ahora que estamos por vía telefónica, ¿qué le debe preocupar más al Ecuador social y político conforme, decíamos ayer, fundamentalmente al Ecuador institucional y jurídico? Muy buenos días, Jorge. ¿Cómo está? ¿Cómo ha pasado? Muchas gracias, Gonzalo. Vea, lastimosamente ayer no me acordé que me habían invitado a las 7:15
justamente a otra radio y desde la semana pasada me había ido postergando el tema. Me da mucha vergüenza, sobre todo por la relación tan cordial que tengo con la radio EXA. Así es que a su disposición, Gonzalo, mil disculpas. No, tranquilo. No podemos ser bajo ningún punto de vista, ni ustedes ni nosotros, exclusivos, pues no. Usted tiene que repartir sus empeños de comunicación a todos los colegas. Eso está muy bien. La cuestión de Odebrecht, este viaje de los señores legisladores, viajan para confirmar lo dicho por el fiscal Vaca. Es decir, van a ver si es que en realidad él ha estado en el Brasil, se ha ido a averiguar en todas las latitudes, direcciones de estamentos institucionales, especialmente el Ministerio de Justicia, la Fiscalía, no sé dónde más iría. Pero esto es lo que dice el diario La Hora. La delegación multipartidista que integró la Asamblea para recabar información en el caso de Brecht en Estados Unidos y Brasil van a viajar, va mismo de viaje Luis Fernando Torres. Y a mí me parece esto un abuso con la gente. Va también el señor Donoso, de los sectores de oposición. Ellos debían haber dicho, a ver, este viaje no es tan, no va a resultar interesante, por decirlo menos, interesante, fructífero, para usar una terminología de los ecuatorianos. ¿A usted qué le parece? ¿Le recibirán a Patricio Donoso, le recibirán al señor Luis Fernando Torres, al respetable exalcalde de la ciudad de Ambato y actual parlamentario del Tungurahua, conjuntamente con las otras señoras y señoritas? Serán recibidos y dirán, en efecto, aquí estuvo el señor fiscal, pero no podemos darle ningún otro dato que el que ya le hemos dado al señor fiscal. Ahora, si es que el señor Donoso, el señor parlamentario Patricio Donoso y el señor parlamentario Luis Fernando Torres nos traen los nombres, especialmente de los dos principales, allí sí pido perdón. Yo pido perdón de rodillas si es que consiguen esos nombres de manera oficial. Entonces, estos viajes no resultan muy disimulatorios, ¿no? Y eso, como decía la abuelita, hierve la sangre. Tenga la bondad entonces de darnos su opinión, Jorge. Sí, Gonzalo, muchas gracias y nuevamente mil disculpas. Vea, yo creo que están jugando un poquito a la gallinita ciega. Y jugarán a la gallinita ciega, porque siento también que usted está pensando eso cuando hace esta antelación a lo que yo estoy diciendo. Realmente la ciudadanía es un grupo independiente de lo que es oposición y de lo que es gobierno. Y aquí tenemos que enfrentar un tema en que la ciudadanía no les cree ni a los unos ni a los otros, lastimosamente. Y sabe que, lógicamente, en este juego de poder que se lleva en los instrumentos políticos, en las instituciones políticas, pues básicamente lo que va a tratar de hacer es, hasta cierto punto, de poner la opacidad más grande para evitar que se conozcan lo que usted dice, los más grandes. Yo había dicho que son 7 personas que aparentemente no van a aparecer en la lista que les entregaron en los Estados Unidos o en la lista que les entregaron en el Brasil. Y eso, la ciudadanía, como ciudadanos, tenemos la obligación, y ustedes como periodistas, en hacer el seguimiento para efectos de que no nos escondan la verdad. Y lo que usted dice es absolutamente acertado. Si van a viajar con mi plata, con su plata, Gonzalo, pues tienen que traer algún resultado. Que no nos vengan a decir exactamente lo mismo que nos dijo el fiscal en días anteriores. Bueno, lo que llama la atención es que la propia o la mismísima parlamentaria Silvia Salgado, en declaraciones formuladas ayer a la prensa,
recogidas en esta mañana por el cronista del diario La Hora. Dice, entre otras cosas, Silvia Salgado, la tenía yo por aquí, quiero leer literalmente lo que ella opina de este viaje. Dice, no tiene sentido este viaje. No tiene justificación válida. Y ella es parte de la bancada oficialista, no es de la oposición, pues. Silvia es una militante del Partido Socialista, mismo que está desde el comienzo con País, en Alianza General. Es un viaje que no se justifica, ya que no lograría resultados más allá de los expuestos por Vaca Mancheno. Lo que estamos diciendo. En materia penal, la delegación de la Asamblea muy poco tendría que hacer. Ahora, ¿qué podría hacer la Comisión Ciudadana, Jorge, para rescatar los primeros nombres que buscan a través de estas dilatorias? Buscan hacer desaparecer, pues no sé cómo lo logren, pero tendría que ser con otro documento en el que no incluyan precisamente. Llegó el ausente y hasta aquí. Tenga la bondad de saludar, Mauricito. Alfredo, bienvenido, Alfredo Vergara. ¿Qué le parece, economista, lo que yo digo? Sí, Gonzalo, realmente hay varias opciones al respecto del tema, de que lo que se va a tratar en definitiva es de hacer el seguimiento y publicidad de aquellos casos en donde son funcionarios desde el cuello para abajo, no desde el cuello para arriba. Entonces, esto, hay evidencias que pueden ser probadas en el transcurso del tiempo, pero lastimosamente mientras sigamos siendo dependientes de los órganos de control que tienen también dependencia con el gobierno anterior, se vuelve bastante complicado. Claro. Porque yo le decía ayer, por ejemplo, verifiquemos el tema de los vehículos de una entidad pública que viajó a Lima a obtener el dinero del que dice el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Si es que podríamos saber ya, o sea, la entidad, lo sabemos, nos han dicho cuál es la entidad, pero eso tiene que ser verificado obligatoriamente por justamente la fiscal que usted le nombró hace un momentito y que está a cargo de esa oficina de lucha contra la corrupción en la fiscalía. Diana. Hay temas adicionales que nosotros conocemos y que son los que conducen fundamentalmente a determinar las responsabilidades de aquellas cabezas que manejaron como dueños de básicamente el país. Por ejemplo, ¿cuáles asuntos? Bueno, por efectos de la propia investigación, y usted sabe, realmente se vuelve no vale complicado, anticipar. Pero tenemos varias acciones que si es que podríamos realmente trabajar de forma conjunta, digamos con la Fiscalía, y aquí también hago un nuevo llamado, que esto es importante, podríamos trabajar con la Fiscalía si es que existe independencia en la Fiscalía, a pesar de que ahí está ahora una persona que representa una familia muy respetable en el Ecuador. La familia Vaca ha sido realmente quien ha sembrado un nombre bastante serio en el país. Su señor padre especialmente. Muchos de los abogados le conocen al padre del actual fiscal. Fantástico. Y saben realmente la capacidad, la honestidad, la honorabilidad. Okay. Y podríamos continuar en un diálogo de esa naturaleza. Tenemos plena seguridad que podemos entender varios temas que al momento la sociedad civil, el ciudadano independiente como nosotros, que no estamos ni con la oposición ni estamos con el gobierno, pues básicamente podemos encontrar inmediatamente quiénes son los responsables de este tema de la corrupción. Ahora, yo quería, con esto terminamos, porque de lo contrario usted se va a trazar al otro destino. Si el señor fiscal iba por lana, no es que resultó trasquilado, le llenaron un tanquero de lana, ¿qué podríamos decir? Un container gigante en la plataforma, porque le dicen, aquí están los nombres, y él los primeros nombres que revisa le resultan gigantes. Entonces dice, no, pues,
esto tengo que arreglar de otra manera. Caso contrario, las cosas se van a tornar para todo el mundo terribles, terribles. ¿Qué estará diciendo este caballero? Entonces, él tiene que, en un ejercicio disimulatorio, dejar que las cosas se den por otras circunstancias, por decirlo así. Entonces, ¿qué puede estar pasando con el informe objetivo hacia la sociedad ecuatoriana de parte de Odebrecht, que ha facturado de lo que se conoce adicionalmente a lo que ellos pusieron como precio en cada una de las obras, ha facturado, y esto para usted, licenciado Calero, ha facturado 553 millones más? O sea, de eso, ¿cuánto dio a los fascinerosos que recibieron los sobornos? Pues de aquí debe haber sacado. Porque aquí no le puede decir menos los sobornos, sobran 553, imposible, ¿no es cierto? Entonces, menos los sobornos debe ser asimismo una cantidad bastante significativa. Aquí está la nota. Odebrecht, les saludamos, los despedimos hasta un próximo día, Jorgito. Odebrecht no solo pagaba sobornos, también inflaba los costos de sus construcciones. Y lo último que ustedes no saben, ¿a quién van a vender Odebrecht? Van a comprar los chinos. A ellos no les importa el pasado de Odebrecht. Miren ustedes cómo se han instalado los chinos en América Latina, que hasta compran una entidad, una empresa totalmente desacreditada. Pero ¿qué querrán continuar ellos haciendo? También han de ser practicantes seguramente de este tipo de aficiones. El proyecto periodístico el proyecto periodístico Investiga Lavajato, y que convocó a medios de 11 países para analizar el caso de los sobornos, concluyó que la empresa brasileña cobró casi 6.000 millones de dólares adicionales a los montos adjudicados inicialmente en cada contrato, y que el 40% de sus obras se encuentran bajo investigación de los ministerios públicos y obviamente las contralorías de cada país. En el caso ecuatoriano, que ocupa el 6º lugar en el ranking, de países donde Odebrecht cobró más sobreprecios, la cifra asciende a 553. Explíquenos esto. ¿Cómo entiende usted, licenciado Calero? Bienvenido, muy buenos días. A Mauricio Gándara también, mi cordial bienvenida, y ya tenemos aquí también al señor doctor Alfredo Vergara. Tenga la bondad usted, licenciado. Gracias, muy amable, buenos días. Primero, cuando se hacen las licitaciones de los contratos, para muchas veces les sean acreditados esos contratos, obviamente tratan de hacerse por los valores más bajos. Y después, en el transcurso de las obras, se va haciendo las famosas obras complementarias, que es a través de los cuales se puede facturar diferencias en las obras. Y por eso a veces, en la mayoría de los casos, las obras salen siendo más caras que las otras ofertas que existieron, pero por las obras adicionales que se van haciendo, que esos deberían ser considerados para evitar este tipo de situaciones, porque ya las obras complementarias no entran a proceso de licitación, deberían ser consideradas dentro de los contratos originales para evitarse este tipo de problemas. Entonces, en suma, usted, con los elementos que ha venido escuchando estos últimos días y el que trae el día de hoy, la prensa escrita, y lo que hemos informado los audiovisuales hasta la noche de esta víspera, ¿usted ha llegado a alguna conclusión? ¿Cómo funcionaba todo esto? ¿Qué temporalidad acarrea? ¿Y cuánto cree usted que se perjudica
perjudicó a América Latina con estas prácticas? Bueno, siempre será difícil saber porque en actos de corrupción jamás quedan huellas normalmente, o sea, nadie cobra una coima con cheque, ¿verdad? El problema es, a ciencia cierta, cuánto se habrá destinado para cuestiones de soborno, siempre técnicamente será imposible. ¿Y para qué entonces servía el banco que compraron los de Odebrecht? Compraron un banco medio quebrado, medio cerrado, a media asta, digamos. Estaba funcionando, pero mal. ¿Era un banco ubicado en algún país entre Asia? Sí, entre Asia, no recuerdo este momento el nombre, si mis compañeros me dan a conocer, me recuerdan más que todo. Entonces compraban este banco. ¿Este banco para qué le servía ya para ir entrando en materia? Bueno, ¿Cómo ve usted todo el aparataje? Como ayer explicábamos en el tema, hay dinero que debe salir del Ecuador, porque el contrato es de fuente ecuatoriana, ¿sí? Cualquier obra pública que se haga en el Ecuador debe hacerse con empresas que tengan residencia en el Ecuador. Obviamente que hacen el contrato, se debe facturar, así sean con empréstitos y dineros que vengan del exterior, así no ingresan al Ecuador, el contrato es de fuente ecuatoriana. Y para poder justificar los gastos, las salidas de los dineros, normalmente se tienen 3 vías, ¿sí? Yeah. Hacerlo con países con los cuales Ecuador no tiene doble tributación, hacerlo con países con los cuales Ecuador tiene doble tributación y, por otro lado, hacer con países que son considerados como paraísos fiscales, de los cuales normalmente llega una factura por prestación de servicios, la cual es pagada y dependiendo del país, de estos 3 tipos de países que habíamos mencionado, la retención en la fuente por pagos al exterior es mayor, menor o nula en el caso de que se tengan firmados convenios para evitar la doble tributación con el Ecuador. Y de ese modo salen los dineros del Ecuador hacia el exterior para que después ahí sea del exterior sean distribuidos a Dios sabe quién, ¿sí? Entonces, esa es más o menos la estructura para poder sacar los recursos de territorio ecuatoriano. ¿Cómo se preparó la empresa Odebrecht para el tema? Me dicen que tenemos que hacer una variable, una rapidísima variable, no obstante, importantísima contribución de opinión del señor alcalde de Quito en vivo y en directo a través de la línea telefónica. Él tiene un contacto directo con el señor presidente Lenín Moreno. Le toca viajar a la ciudad de Guayaquil. En turno estará, creo que, el burgomaestre quiteño y luego estará el burgomaestre guayaquileño, el señor abogado Neboda. A ustedes les constó que intenté hacer un contacto con el alcalde porteño también. Él me ha ofrecido para las 8 de la mañana. Mauricio Rodas, en cambio, está a este momento con nosotros. Les pido licencia para poder pasar a una breve plática con él. Este llamado y convocatoria al diálogo aguardábamos, pero entre esta nueva administración gubernamental, ¿qué se necesita? Se sacuda, deje atrás el señor presidente, con todo respeto, para que los señores alcaldes puedan trabajar con él, no en términos colaboracionistas de carácter político, sino que puedan hacer país desde cada una de las regiones que ustedes están regentando. Y entonces, ¿qué es lo que usted va a precisarle al presidente en cuanto a que la plática no es con Alianza País, sino con el presidente Lenín Moreno? Porque Alianza País está
cortocircuitada, pues no, allí no se sabe realmente quién está dominando. Y el señor presidente bien ha hecho en poner de lado los intereses, quitarle prioridades a los intereses políticos de su partido y darle fuerza a un diálogo nacional, que es lo que a él le interesa. Primero, el objetivo, ¿usted cree que se va a cumplir a cabalidad y con qué piensa usted contribuir a ese diálogo nacional a nombre de los quiteños? Señor alcalde, buenos días. Muy buenos días, Gonzalo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, efectivamente vamos con mucho optimismo al lanzamiento de esta iniciativa de diálogo nacional planteada por el presidente Lenín Moreno. De hecho, así lo vimos desde el mismo momento, del pasado 24 de mayo, en que él tomó posesión del mando y ofreció justamente convocar a un gran diálogo nacional. Creemos que eso es lo que el país requiere, eso es lo que el país reclamaba, el poder tender puentes entre los diferentes sectores, cada uno de ellos pueda exponer sus puntos de vista, sus inquietudes, sus preocupaciones, pero también sus propuestas de solución a los problemas del país. ¿Cuáles van a ser las suyas? Bueno, por lo tanto, Gonzalo, solamente para terminar la idea, vemos con muy buenos ojos esta iniciativa y por supuesto vamos a participar de ella con mucho entusiasmo, porque esa ha sido siempre nuestra postura. El pueblo quiteño y ecuatoriano lo conoce, la nuestra siempre ha sido una postura a favor del diálogo y de la construcción de acuerdos. En lo particular vamos a plantear cuáles son los grandes retos y desafíos que enfrenta el Distrito Metropolitano de Quito. Temas tan importantes como, por ejemplo, los de avanzar hacia la movilidad sostenible, impulsar una agenda de políticas que nos permitan consolidar nuestro avance también hacia el desarrollo sustentable, la protección de los recursos naturales, el promover una política social sólida. Usted conoce que en Quito venimos aplicando una serie de programas para atender a grupos vulnerables de la población y por supuesto es fundamental que exista una cooperación y un trabajo coordinado entre los diferentes niveles de gobierno para poder maximizar los beneficios de este tipo de iniciativas. Otro tema que es fundamental es impulsar una agenda económica en la ciudad que permita estimular el desarrollo productivo, la creación de riqueza y la generación de empleo de calidad para los quiteños. ¿El emprendimiento? Por supuesto, el emprendimiento en base, Gonzalo, a que exista en la ciudad y en el país un clima favorable para el desarrollo de nuevos emprendimientos o la consolidación de las actividades económicas que ya se encuentran en marcha. Lo que pasa es que nuestra querida capital es una especie de matriz, es una especie de capital de inestabilidades también, especialmente del lado político. ¿Qué le recomendará usted al señor presidente observar como conducta de mandatario el tema político, por ejemplo, apartando lo que significa cada una de las urbes de los objetivos políticos que tenga el partido de gobierno? Creo que lo fundamental, Gonzalo, es que el nuevo gobierno, y así lo estamos viendo hasta el momento, dé apertura para que los diferentes sectores puedan exponer su visión, su perspectiva y sus puntos de vista. En la medida en la que el gobierno esté dispuesto a escuchar, esté dispuesto a emprender esquemas de diálogo como el que se va a lanzar el día de hoy, creo que esto entonces estará no solamente dando un paso fundamental hacia el fortalecimiento de la democracia, sino también podrá ampliar su margen de gobernabilidad. Creo que es fundamental entender que el Ecuador es un país diverso y que esa diversidad representa una riqueza a explotar en lugar de una amenaza a combatir. Correcto. Esta diversidad debe ser tomada en cuenta al momento de gobernar a todos los ecuatorianos, escuchando, respetando y valorando los puntos de vista de todos. Pero así, en concreto, ¿qué le ofrece Quito a la administración Moreno? Y viceversa, claro. Bueno, por supuesto, Gonzalo, lo que nosotros estamos totalmente dispuestos a hacer es colaborar con el gobierno nacional en todas aquellas iniciativas positivas que beneficien a los quiteños y que se impulsen desde el gobierno central. Para ello, contará con todo el apoyo
del municipio del Distrito Metropolitano de Quito. Y de igual manera nosotros, por supuesto, estamos muy optimistas de poder generar una relación de coordinación en el trabajo con el gobierno central, de tal manera que las acciones, los proyectos, las obras que se encuentran en marcha en la ciudad puedan avanzar de forma adecuada, así como también establecer una agenda de acciones conjuntas que podamos emprender entre ambos niveles de gobierno para beneficiar la calidad de vida de todos los quiteños. La política tributaria desde el ángulo de enfoque empresarial quiteño, ¿cuál es? Bueno, usted conoce, Gonzalo, cuál es nuestra visión. Nosotros pensamos que es fundamental, en primer lugar, que exista estabilidad en las reglas del juego, que exista certidumbre respecto a las políticas que rigen la actividad productiva, entre ellas, por supuesto, el sistema tributario. Nos parece que darle estabilidad al sistema tributario y además aplicar estímulos en el mismo que alienten nuevas inversiones en la ciudad, que generen riqueza y empleo, es lo que se requiere en este momento. Para ello, por supuesto, es también necesario entonces entablar un diálogo permanente con el gobierno central para transmitir las inquietudes, las preocupaciones del sector productivo en Quito y en base a aquello, por supuesto, también establecer una agenda de políticas que pueda estimularlo. Señor alcalde, ¿cuáles son las políticas estratégicas en términos de producción de la ciudad de Quito? Bueno, en primer lugar, como dije, Gonzalo, a mí me parece que es clave avanzar hacia el afianzamiento de la seguridad jurídica. Ese es un primer paso clave, fundamental, porque sin él será imposible generar la necesaria confianza y certidumbre para alentar nuevas inversiones en el Distrito Metropolitano de Quito. Existen preocupaciones concretas, como por ejemplo la situación que está viviendo el sector inmobiliario en nuestra ciudad, que durante los últimos meses ha experimentado... ¿Cuál es su diagnóstico del sector inmobiliario? Perdone, señor alcalde. Bueno, hemos visto cifras, Gonzalo, se nota claramente un freno en el sector inmobiliario durante los últimos meses, y eso es preocupante porque dicho sector es uno de los principales generadores de empleo en nuestra ciudad. Pero es un frenazo de demanda. Así es, y de nuevos proyectos, Gonzalo, lo cual ha repercutido, como digo, negativamente en los niveles de empleo en la ciudad. ¿Qué creemos que se debe hacer al respecto? Bueno, en primer lugar, en base a escuchar y tomar en cuenta las preocupaciones de dicho sector, establecer un esquema de políticas, por ejemplo, en el campo tributario, pero no solamente en ese campo, que estimulen el desarrollo de este sector, que alienten la generación de nuevos proyectos. Eso nos parece que es esencial. Los constantes cambios en el sistema de impuestos en Quito y en el país, evidentemente han generado inestabilidad y eso no es positivo, Gonzalo. ¿Qué otros encarecimientos usted, va a denunciarlos y atacarlos, que no como nada, a calificarlos de nada convenientes para impulsar la economía del Distrito Metropolitano de Quito y de todo el país? Vamos a exponer cuál es la situación, Gonzalo, y por supuesto en base a que ello realizar un diagnóstico de la misma, identificar cuáles son los principales problemas que estamos experimentando. Recuerde usted que desde el año pasado nuestra administración puso en marcha el Consejo Consultivo de Competitividad, que es un espacio en el cual existe representación de las autoridades municipales, representación del sector productivo a través de los gremios de la producción, representación de la sociedad civil y de la academia. En este espacio hemos venido dialogando, tomando en cuenta cuáles son las principales inquietudes y preocupaciones del sector privado y de otros sectores de la ciudad para efectos de mejorar el clima de negocios en la misma. Y en base a aquello hemos identificado algunas de las soluciones que deberían aplicarse para mejorar el nivel de competitividad en el Distrito Metropolitano de Quito. Ese es el tipo de conclusiones que nosotros quisiéramos compartir con el gobierno nacional, de tal manera que se las pueda tomar en cuenta a efectos de aplicar una serie de políticas que no solamente para nuestra ciudad, sino también para todo el país, sirvan para impulsar el desarrollo competitivo y la productividad. Última cosa que me parece harto significativo, incluso como comprometimiento de la ciudad de Quito a la administración Moreno, es la honestidad, la honradez, el manejo importantemente honorable
de las no de las riquezas, sino de los activos del Estado que funcionan en la capital de la República. Es decir, ¿cuál cree usted que debería ser el papel que cumplamos los quiteños o los ecuatorianos residentes en la capital de la República, que sirva como una especie de ejemplo y de referente para el resto de ciudades? Porque este Quito es un Quito muy burocratizado, repleto de tentaciones para situaciones que estamos en este momento comentándolas, relatándolas con notable preocupación. Es decir, ¿usted qué piensa del margen de corrupción que existe en la urbe? Mire, Gonzalo, creo que el pueblo de Quito siempre se ha caracterizado por su apego a los principios de la ética y a los valores. Creo que eso es algo que nos distingue como pueblo y, por supuesto, fieles a aquello. Nosotros seguiremos impulsando una administración municipal absolutamente transparente y con cero tolerancia a la corrupción. Hemos sido absolutamente claros y firmes respecto a aquello. Apoyamos de manera entusiasta y con total determinación cualquier iniciativa de lucha en contra de la corrupción. De ahí que, por supuesto, eso es parte fundamental de los temas que deben abordarse en el país, y para ello existe total respaldo de nuestra administración municipal, insisto, representando de manera fiel los principios y valores éticos que siempre han distinguido al pueblo de Quito. Evidentemente la corrupción es un mal que preocupa enormemente al Ecuador y frente a lo cual, insisto, hay que tener cero tolerancia y total determinación para eliminarlo, y para aquello existe absoluto respaldo de nuestra administración municipal. Muy bien. Buenos resultados, señor alcalde, en este viaje a la Perla del Pacífico y en su tertulia con el señor presidente de la República. ¿Con qué piensa entrar, aparte de un buen cachito que le gusta mucho a que le gusta mucho a Lenín? Bueno, no sabe. Tiene que ir repasando en el avión. Voy a repasar el cachito, pero lo que sí le puedo decir es que lo primero que le mencionaré al presidente es, primero, por supuesto, la felicitación por esta iniciativa de diálogo nacional, que creo que es tremendamente positiva. Sí. ¿Por qué le parece positivísimo esto? Porque es lo que requiere el país, Gonzalo, porque cualquier democracia moderna requiere diálogo entre los diferentes actores políticos para poder avanzar hacia un mejor futuro. Porque más allá de las diferencias que puedan existir, es fundamental tomar en cuenta las opiniones de todos y tratar de encontrar puntos de coincidencia en base a los cuales puedan ejecutarse acciones que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos. Por eso nos parece tan positivo, y también, por supuesto, le mencionaré que en este proceso de diálogo y construcción de acuerdos contará siempre con nuestra total y entusiasta participación. Gonzalo, le tengo que dejar porque estoy abordando... No, ya le iba a dejar yo primero, pero muy bien. Sí, que tiene que abordar el avión, tiene toda la razón. Saludos y muchas gracias. Buen viaje, señor alcalde. Muchísimas gracias, Gonzalo. Un saludo a quienes se encuentran en el estudio. Gracias. Gracias. Son saludados Mauricio Gándara, Alfredo Vergara, a la distancia Jorge Rodríguez, y aquí presente también Carlos David Calero. Invitados, voy con usted, doctor Mauricio Gándara, voy con usted, doctor Alfredo Vergara, a ver si ustedes reinician la tertulia del tema Odebrecht. Han tenido unas horitas para madurar las cosas, para más o menos, no de la tertulia mía con el alcalde, sino me demoré mucho, pero había que aprovecharle, de veras. Mil perdones. Pero muy importante lo que teníamos que preguntarle sobre la urbe, sobre esta querida ciudad. A ver, Alfredo, ¿qué es lo que le inquieta con mayúsculas a usted respecto a que podría resultar todo este escándalo gigante, el peor que ha tenido en años el Ecuador y América Latina, los dos sectores? Y que quede en nada. Esto es... Sí, así es en realidad, en concreto. Buenos días a todos ustedes, saludo a mis contertulios. Lo que me inquieta, miren, el día de mañana, a las 10 de la mañana creo, he visto en la prensa,
está invitado, o ha pedido el invitado, el vicepresidente actual, asistir al Congreso. Yo creí que iba a asistir a la asamblea, al pleno de la asamblea del Congreso, pero no, va a asistir a una de estas comisiones, creo que es de la comisión de investigación o algo así, de decir no al pleno, lo cual limita pues las preguntas que pueden hacerle abiertamente y de cara al público a los diferentes. Parece una asambleísta, Yasmine Cruz creo que se llama, que ha propuesto algo así, sí, ha puesto ya 19 preguntas que van a ser tenidas que contestar por el vicepresidente. Yo lo que me temo y cuál es la inquietud es que sigamos con esta muy buen truco ideado por el expresidente Correa de echar toda la culpa a los paraísos fiscales. Incluso se permitió ¿Y eso es maquiavélico? Totalmente maquiavélico. Explíquele no solo a la es población. maquiavélico, es maniqueo. ¿Por qué? Es la propaganda de ellos. No, nosotros, ningún funcionario público tiene ninguna culpa. Incluso él ha calificado la coima como un negocio o como una conversación entre particulares, lo ha dicho, refiriéndose a uno de sus amigos. Creo que el último que también cayó, que no recuerdo el nombre, creo que ya se le quitó la orden de captura que tenía, porque sencillamente ya no son culpables. ¿Quiénes son los culpables? Los paraísos fiscales. Y los paraísos fiscales, se puede argumentar, el correísmo puede argumentar, el vicepresidente puede argumentar, que ya es una decisión del pueblo, del soberano pueblo ecuatoriano, porque el soberano pueblo ecuatoriano aprobó, creo que con un 57%, la decisión de que ningún político pueda tener ningún compromiso económico en un paraíso fiscal. Y resuelto el problema de los paraísos fiscales, está resuelto el problema de la corrupción, por lo tanto aquí ya no ha pasado nada. Vamos adelante y todo lo que ha pasado atrás ha sido culpa de los paraísos fiscales. Yo nunca he visto, y lo digo muy sinceramente, y con todo el sentido común de que un ser humano es capaz, nunca he visto una burla tan flagrante para todo el pueblo ecuatoriano. ¿Cómo diablos pueden poner en plebiscito, además de un plebiscito ligado a tal vez una de las más importantes elecciones a nivel nacional que hemos tenido, el cambio o no de época, de la última elección, pues desde hace un poco más de un mes? ¿Cómo se puede eso ligar a la cuestión de la decisión de paraísos fiscales cuando el paraíso fiscal ni siquiera tiene una definición aceptada? Cuando un país de paraíso fiscal ni siquiera consta en una lista que haya sido permanente. Porque, miren, lista de paraísos fiscales existe una infinidad. Prácticamente cada país define. Pero las dos más importantes son la lista, y tal vez la más importante del mundo es la lista de la OCDE, esta Organización para la Cooperación del Desarrollo, esta organización de los países del primer mundo, como también, de los países ricos, como también se llama. Ahí, por ejemplo, Panamá no está en esa lista. Fue quitado de Panamá hace unos 3 años y actualmente no está. La segunda es la lista de la Unión Europea, la definición de la Unión Europea. Ahí tampoco está Panamá. Sin embargo, aquí, en el imaginario social, se decía que esto de los paraísos fiscales iba contra un solo candidato. ¿Por qué? Porque tenía un banco que fue manejado por este candidato, una sucursal en Panamá. Es decir, por eso lo que digo es todo un ridículo. ¿Cómo se puede hacer un plebiscito? Algo que no está definido. ¿Quién define lo que es un paraíso fiscal? Y por eso lo que me permitió decir que lastimosamente iba a descansar. Mauricio, señor doctor Mauricio Gándara, mi saludo de respeto para usted. ¿Qué modalidad de inversiones escondidas, protegidas, disimulables, si son de mal origen, esconden los paraísos fiscales? Porque hay muchísima gente que no entiende y ojalá el licenciado Calero también nos dé luces sobre este asunto. Porque la gente debe saber, ¿no? La gente dice, han robado, sí, bien, se han robado. Pero esto de que han puesto en paraísos fiscales, hasta les debe parecer a muchos compatriotas ingenuos que han ido a parar en la viña del Señor, pues, en el paraíso. Todos estos dineros
No han ido al paraíso fiscal, ¿verdad, licenciado Calero? Alguien decía que los paraísos fiscales tienen un concepto y otro concepto, en cambio, es tener infiernos tributarios. Sí, aquellos países en donde la tributación es muy alta. ¿Ya? Nadie se va a poder poner de acuerdo en qué es un paraíso fiscal, qué es... Pero prefiero los infiernos tributarios que los paraísos fiscales. Pues. Bueno, es que la tributación en un infierno tributario está dada de una manera más uniforme, más general, en donde todos los contribuyentes aportan al erario nacional con el pago de sus impuestos. A mí mucho me preocupa el tema, y ayer que salí pensaba el tema, al Servicio de Rentas Internas tiene, por la información que maneja, podría combatir mucho la corrupción en el Ecuador. Lamentablemente no cuenta con el SRI podría combatir mejor que lo que está combatiendo, pero es la fuga de tributos, o usted dice en términos generales, el SRI podría controlar la corrupción, porque mire, el señor presidente de la República incluso en su discurso exigía a ver quiénes son los beneficiarios de Odebrecht, decía él. En lo que respecta a la corrupción, nuestra lucha será implacable. Vamos a practicarle una cirugía mayor a la corrupción. Cuando nosotros empezamos a creer que el yo importa más que el tú, ya estamos entrando en el escabroso ámbito de la corrupción. Combatiremos la corrupción, la de ahora y la de ayer, y la que podría venir, la de dentro y la de afuera. Por eso hemos exigido a Odebrecht, a la justicia norteamericana, a la justicia brasileña, que nos entregue la lista completa de los corruptos, los de ayer y los de ahora. No puede ser posible. Vuelvan como grandes financistas, vuelvan como grandes empresarios, como grandes inversionistas, bendecidos, vuelvo a recalcar, por el paso del tiempo, e inclusive, a veces como candidatos, a veces a dar consejos de cómo se debe llevar adelante la política y la justicia. Convoco a todas las autoridades de control, a que junto con la ciudadanía y el apoyo de la Organización de Naciones Unidas constituyamos un frente nacional para combatir la corrupción. Constituiremos un frente nacional, público y privado, para combatir la corrupción. Usted, señor doctor Mauricio Gándara, ha encontrado una lista de la Contraloría, una lista de la Fiscalía, una lista de la Comisión, de la Comisión de Participación Ciudadana. Se han pasado ahí engordándose. Una lista que se le haya entregado al señor presidente desde algún origen virtuoso, ¿no? En el sentido de que sea un organismo respetable. ¿Cómo se van a poner ellos mismos en la lista? Me pregunto yo. Vea, un saludo a todos, muchas gracias. Vea, don Gonzalo, ayer decía yo, para refutar lo que decía el fiscal Vaca, porque todo le echan la culpa ahora a los paraísos fiscales. Si hay robos es porque hay ladrones, no es porque hay paraísos fiscales. Por supuesto, el mundo entero, el mundo civilizado está tratando de suprimir los paraísos fiscales. Estos países, pues, en las que dan muchas facilidades para que los capitales vayan para esos, y generalmente son estas pequeñas islas o cosas por el estilo, pero también en los grandes países, pues, existen protección al secreto bancario, facilidades para esto. Entonces, el problema no es de los paraísos fiscales, porque los paraísos fiscales no son los que roban son los ladrones, los que sobornan y los sobornados. Y antes de entrar en materia, qué pena que me hubiera gustado recordarle al señor alcalde, porque en esta radio, el 7 de marzo del año 16, en esta radio yo le recomendé al Cabildo quiteño
que se curara en salud respecto del contrato que tiene con la Odebrecht para el metro de Quito. Si me hacían caso, y eso lo tengo en 2 artículos en el Universo, en el que menciono, pero aquí el 7 de marzo y el primer artículo el 11 de marzo, 4 días más tarde, porque si hubieran ahorrado esta vergüenza de que les hagan ese asalto a ver las computadoras, donde si es que hubo, ya no habrá nada, pues ya ha pasado más de un año. Luego. Sí, ¿no es cierto? Pero si hubieran evitado eso, que yo decía, contraten una firma auditora para que vaya a revisar los costos del metro de Quito en el Brasil, en la fuente misma, ¿no es cierto? Pero en fin, eso... ¿Qué eso no se seguridad haga. tiene usted de que hubieron distorsiones bien graves en la contratación tanto del metro como de la vía esa que comenzó y terminó con la administración Barrera, me parece? Esas 2 macroobras son las más aludidas y usted le pide en homenaje a esta última obra, que es el metro, un esclarecimiento de esa situación. Claro, vea, don Gonzalo, ¿Qué datos tiene usted? Porque vea, el primer dato que podemos dudar de todo el mundo. Claro, pero yo no soy pruebas? Yo no soy el fiscal y no me he ido al Brasil, pues, ¿no es cierto? Pero yo pedí que haya una auditoría para que se vayan al Brasil a hacerlo, pues, ¿no es cierto? Porque digan ¿Cómo una iba a cosa, funcionar hagamos esa una comisión cosa. auditora? ¿Quién No va a es, una comisión. primero, quién es una compañía auditora internacional del más grande prestigio, pues no van a mandar. Internacional que garantice su independencia, en fin. Pero vea, don Gonzalo, no vamos en otro sentido, así como le están echando la culpa a los paraísos fiscales o dando palos de ciego en algún lado y diciendo que no se va a encontrar nunca, como dijo el fiscal, no se va a encontrar nunca a los responsables porque han hecho una operación perfecta, los de la Odebrecht. Prácticamente, ¿cree usted que dijo eso? Claro que dijo, pues han hecho un entramado tan formidable que la justicia no puede penetrar, pues así lo dices, de aquí lo tengo, ¿sí? Pero es marca Brasil. Sí, claro. Pero entonces, vea, don Gonzalo, más bien... Es de la Odebrecht, pues, no el método, claro. Vea, ¿habrá algún contrato de la Odebrecht donde no exista corrupción? ¿Habrá un contrato? Porque es un sistema, pues, ¿sí? Entonces, por eso dije yo, no estoy atacando a la honorabilidad de ellos, pero cúrense en salud hace un año les dije eso. Bueno, si quiere que regresemos al tema, a esas cuestiones. De aquí lo que hace falta es una justicia independiente, por un lado. Vea usted que en los Estados Unidos el pobre presidente, no diré el pobre porque es rico, el presidente Trump está lidiando porque los propios fiscales, los que dependen de él, esas cuestiones independientes, un procurador independiente, un fiscal independiente, le está investigando al propio presidente del Trump en los Estados Unidos, porque allí hay instituciones, ¿no es cierto? En cambio... Hay institucionalidad. Claro, vea, a mí me ha dado pena escucharle pero el Trump también hace buenos negocios con las instituciones norteamericanas, especialmente en materia de contratación, de provisión y de impuestos, de tributación. Por supuesto. Con sus propios yernos está metido en ese negociado. Pero hay instituciones y le están investigando al propio presidente de los Estados Unidos. Y lo pueden, le pueden destituir, pues, ¿no es cierto? Le meten a la cárcel. Le pueden hacer. Esto es lo que nos hace falta en el Ecuador. Ayer me ha dado un poco de pena o de algo, no de pena, la intervención del fiscal, porque presentarse durante 4 horas para decir que no tiene nada o que no puede decirlo y luego empezar a la justificación y echarle la culpa todo a los paraísos fiscales y a la Odebrecht sin pensar en los sobornados, pues, o en los que establecieron. Sí, sin mencionarlos, dice usted. No, pues solo dice, no tengo nada. Él sabe, el fiscal Vaca sabe a esta hora del partido, ¿dónde podría estar la bolita del mal? Debe saber. Si se ha ido y le han dado toda la información que él dice que tiene, debería saber, ¿no es cierto? Debería saber.
Vea, él tiene una gran oportunidad del fiscal. Si actuara con esa energía de su padre, del Washington Baca, compañero mío en el Congreso, hombre de gran energía, si él actuara independiente de los que le nombraron, porque él era colaborador del presidente anterior, ¿sí? Y íntimo de sus colaboradores cercanos, y lo nombran para la fiscalía. Cuando la función del fiscal debe ser, por eso cité el caso de los Estados Unidos, que no mire solo horizontal o hacia abajo, pues tiene que mirar hacia arriba. Sí. Y hay un ejemplo sin acusación, pero ¿a quiénes han sobornado los de la Odebrecht? ¿A los tenientes políticos? No, pues, al presidente Toledo, pues, en el Perú. Y más que eso, al presidente Lula en el Brasil, pues, a ese símbolo del tercer mundo, y que lo veíamos con gran admiración hasta que vimos, pues, que era el agente de la Odebrecht, pues, ¿no es cierto? Sí. Y entonces aquí siguiendo agente de ventas pasó así es, ¿no es cierto? Y vea usted, es otra de las cosas que hay que investigar, o recordar, mejor dicho, no hace falta ni investigar. Porque el presidente Correa le echó del país a la Odebrecht, diciendo, no vamos a permitir que nos estafen. O sea, les calificó de estafadores. Sí. El canciller del Brasil dijo que el presidente Correa se había pegado un tiro en el pie por haber hecho esta acusación. Después se vieron con el presidente Lula, da Silva, Panas, y no solo que volvió, sino que le dieron 4 o 5 contratos más. Pues, ¿cuál es la principal contratista en esa cosa fallida de la refinería de Maraví? La Odebrecht, ¿no es cierto? Entonces vino y tiene como 5 contratos por unos tantos, más de $1,000 millones, no recuerdo la cantidad, pero ese fue el premio que le dieron. Entonces el presidente Lula le habló, supongo, al presidente Correa, porque volvió y fue recibido con honores la Odebrecht en el Ecuador, pues, ¿no es cierto? Vea, las cosas aquí se han dado por el sistema, y eso sí con miras a corregirlo, pues. Suprimieron las licitaciones. Todo por estado de emergencia, y para que se hagan contratos según el giro especial del negocio, con lo cual evitaron la competencia, evitaron la licitación y dieron sus contratos a sus amiguitos, y no hay el control de precios, la puja de precios entre las compañías oferentes. La otra cosa importantísima que hicieron para cerrar el círculo de la corrupción, es decir, que nadie... Perdóneme, ¿sí? me están mis compañeros en producción, porque tenemos que ser estrictamente legales, ordenados, y más que todo, la otra parte tiene también la oportunidad de aclarar. El fiscal Vaca Mancheno, me refiero al fiscal de ahora, porque había un gran fiscal en la persona de su señor padre. Yo recuerdo esos discursos bien ilustrativos, valientes. Especialmente valientes. Inclusive se peleó con un expresidente de su propio partido, expresidente de la República, precisamente porque exigió de que estando en el poder las cosas debían ser de otra manera. Yo recuerdo aquello por obvias circunstancias de mi comparecencia profesional durante tantos años a estos eventos. Entonces, en el informe que nos acaba de proporcionar el fiscal Carlos Vaca Mancheno, su hijo, ahí dice, vean ustedes, que no se puede localizar el verdadero meollo de la situación por estas consideraciones. Lo que puedo informar a los señores y señoras asambleístas son los hechos desde un contexto general, no desde un contexto de detalle, mucho más en el evento, mucho más en el caso de que algunos de estos expedientes se encuentran en indagación previa, por lo cual existe una reserva legal y una prohibición legal, en la que la persona que revele o devele
información sujeta a sigilo comete una infracción penal. En ese contexto quiero a ustedes... ¿Esto es cierto, doctor Alfredo Vergara? ¿No podría...? La verdad es que no sé si será cierto o no, pero si es que es cierto, es una contra natura. Este es un delito público. Yeah. Totalmente, y que ya está, pues, incluso puesto en cortes internacionales, tanto en Brasil como en los Estados Unidos, que ya hay sentencia. En los países vecinos nuestros, expresidentes de la República tienen orden de captura, algunos ya están con orden de captura, no sé si alguno está ya preso, presidentes de la República. En Colombia, el actual presidente Santos está siendo investigado, y nosotros aquí, de repente decimos que no, porque eso está sujeto al sigilo. Yo pienso, como piensa la mayoría de los ciudadanos, que esta leguleyada, discúlpeme que utilice ese término, es nada más un pretexto para seguirnos ocultando quiénes son los causantes de la gran debacle de corrupción que actualmente se ve inmerso en nuestro país. En el Código Orgánico Integral, en el Código Orgánico Integral Penal deben existir medidas cautelares. ¿Y para qué sirve eso? Precisamente para que no se cometan este tipo de frenazos de impotencia. ¿Me explico? O sea, decir, señor licenciado Calero, decir, no hay cómo, porque hay esta norma que impide. ¿Quién hizo esa norma? Seguramente los interesados. ¿O tiene usted alguna otra forma de explicarle a la ciudadanía? Bueno, en estos procesos penales, siendo la persona afectada del proceso inocente hasta que no se pruebe lo contrario, por una norma constitucional, siempre se trata de mantener esa reserva hasta que no se pruebe lo contrario, porque la obligación de la Fiscalía es probar la culpabilidad del acusado. El acusado no tiene que... Por eso pregunto. El acusado no tiene que entrar a probar su inocencia. Él es inocente hasta que no se pruebe lo contrario. Y por eso es que así parezca algo ridículo, las normas penales sí prevén ese tipo de reservas de información en ciertas etapas. Pero... Desde luego. Abra los micrófonos, compañero. Téngalos abiertos, por favor. Poquito eludido con lo que acaba de decir, que tienes razón desde el punto de vista exclusivamente legal. Sin embargo, y aquí, discúlpenme que me meta, pero en este gobierno a mí se me siguió un juicio político. Se me acusó de 20 cuestiones penales. Se lo hizo públicamente un juicio político en el Congreso. 20 delitos penales. 20 delitos penales. De todo salí librado. Yo no, en ningún momento yo me excusé de no ir, no fui, lo enfrenté y les derroté. ¿Quiénes eran los acusados? Comandados por el propio presidente Correa, partido del MPD, el partido roldosista, perdón, no roldosista, sino el de León Roldós, que en ese tiempo estaba todavía aliado a esta. Bueno, todo eso, la izquierda democrática, toda la vieja partido de clase, más del gobierno. Sin embargo, yo en ningún momento me escudé diciendo que a mí no se me podía acusar y que por lo tanto no iba porque no se me había probado nada. Ante la primera acusación yo sentí que como funcionario público debía ir al Congreso. Fui, enfrenté y sin pertenecer a ningún partido político logré derrotar a ese tipo de cosas. Creo que a veces la buena fe y la conciencia tranquila puede más que todo este tipo de interpretaciones de la ley, que nadie puede ser acusado mientras no sea declarado culpable. Si es que alguien no es acusado, jamás podrá ser declarado culpable. Ahí le está dando la razón al señor fiscal, pues. No, ¿por qué? Porque él dice, mientras no probemos quién es el culpable, no podemos asignarle ningún juicio de valor, y peor la mención de que ha cometido un delito. Lo que él dice, no se le puede pedir explicaciones. Eso es lo que está diciendo el fiscal. A los presuntos culpables, si ya hablemos del vicepresidente, no se le puede llamar al Congreso, no se le puede llamar a confesión, no se le puede hacer un juicio político. O sea, mañana nos va a hacer un gran favor. Sí, no va a un juicio político.
concurrir. Pero no va a un juicio político. ¿Por qué? Porque no se le Va ha a aprobado. informar nada más. Y es cuestión La comisión de amigos. Es cuestión de ver a todos A la comisión de amigos, asambleístas del oficialismo, ¿qué es lo que dicen? Sobre todo las mujeres que intervienen mucho en eso. Dicen no, nosotros nos negamos porque el vicepresidente no ha sido encontrado culpable de nada. ¿Ya? Pero para esto el juicio político. Bueno. Yo quiero molestarle, licenciado Calero, con lo siguiente. El Servicio de Rentas Internas no tiene de alguna manera procedibilidad, creo que llaman, o una autorización constitucional y legal para, vía el cobro de impuestos o vía el seguimiento a que todos los ecuatorianos, todos los ciudadanos, paguemos los impuestos, se haya introducido en tanto escándalo de corrupción que ha venido desde la Fiscalía o ha venido de la enemistad personal entre un funcionario o dos funcionarios, qué sé yo, o ha venido desde el ataque político, el señalamientos y responsabilidades que los códigos establecen para que alguien que cuide los dineros del Estado, en este caso los organismos de control y la Fiscalía General de la República, actúen. En el caso que nos ocupa, multimillonarios robos, multimillonarios atracos, propinas, ¿cómo dan en llamar estas figuras delictivas? No obstante, usted sabe que el SRI no ha dicho, esta boca es mía, en estos episodios, cuando el SRI debía haber saltado aquí por lo menos de lo que roben paguen los impuestos. Sí, para ponerle exageradamente, ¿no? Que lo pongan en la declaración del impuesto a la renta. Gracias. Verá, ¿qué responsabilidades en definitiva tenía el SRI en el seguimiento y detectar? A ver, ¿cómo está este asunto, por ejemplo? De control bastante, y con lo que le mencionaba antes, tiene un problema legal, jurídico que tiene el Servicio de Rentas Internas. Primero, el SRI puede cruzar información, saber el dinero que mantienen en cuentas, saber los gastos que realizan con tarjetas de crédito, la compra de vehículos, la compra de carros, casas, terrenos, todo está, esos cruces de información los mantiene el Servicio de Rentas Internas. Mediante el incremento patrimonial, el SRI pudo haber detectado el hecho de que las personas que se enriquecieron ilícitamente no han pagado sus impuestos. Exactamente. El problema jurídico que tiene el SRI es que si bien el artículo 298 del COIF, el 298 del Código Orgánico Integral Penal, establece los tipos de defraudación fiscal y las sanciones, que son mucho más graves que lo que estaba en el Código Tributario anterior, que van de 3 a 7 a 10 años de prisión, la Constitución de la República del Ecuador no permite prisión por tributos. En el artículo 66, numeral 29, literal C de la Constitución, no hay prisión por tributos. Y de todos estos casos, usted verá que la figura no, que les... ¿No hay prisión por evasión? No. Por eso estamos como estamos. Acuérdese usted... ¿Con qué le sanciona el Estado? El Estado, ojo, según el 298 del COIF, le puede sancionar con prisión por defraudación tributaria. Pero la Constitución, que es norma superior, en el artículo 66, numeral 29, literal C, establece que ninguna persona podrá ser privada de su libertad por deudas, costas, multas, tributos, ni otras derogaciones, excepto el caso de pensiones alimenticias. El tema es claro, no hay prisión por defraudación fiscal según la Constitución. Nosotros cuando la Asamblea Constituyente estuvo en Montecristi, habíamos propuesto que cambie la Constitución, porque ni la Constitución anterior ni la actual permite prisión por impuestos. Habíamos pedido que cambie
y permitan la prisión por defraudación fiscal. Usted cóbrale a Alberto Acosta. ¿Sabe qué? Yo en un análisis que hacía en un medio de comunicación les decía que uno de los aspectos que nos quedan debiendo en los 10 años de gobierno es no haber hecho este cambio. Y un segundo cambio adicional que habíamos propuesto en la Asamblea Constituyente en Montecristi es que haya una Defensoría del Contribuyente. Yeah. Un organismo técnico no político especializado en temas de defensas de los contribuyentes para que no haya tampoco abuso del poder por parte de la administración tributaria. Yeah. Son esos dos aspectos los que harían falta en nuestra Constitución, que se permita prisión por defraudación fiscal y que haya un organismo que defienda a los contribuyentes para que el contribuyente no haga cosas indebidas porque sabe que va a ser castigado, ni la administración abuse de su poder porque sabe que el contribuyente va a ser bien defendido en sus derechos. Ya. Las indagaciones previas, entonces, ¿para qué sirven? Bueno, para... Porque comprueban asociaciones ilícitas. Eso está comprobado por la Fiscalía. Es lo que más ponderan. Claro. Que son unas mafias que así dicen, ¿no es cierto? Pero ¿para qué sirve si al final hay una ley que nos regresa a ver la Constitución y no nos da ningún tipo de salida, de solución, de castigo, de sanción? Don Gonzalo, usted se debe recordar que vía telefónica ustedes me hicieron una entrevista cuando estaba el COIP como proyecto, ¿sí? Yo les dije que por más que se van a endurecer las penas y aumentar el número de casos de defraudación tributaria, esto iba a ser un saludo a la bandera. Sí, me acuerdo. Mientras no se cambie la Constitución. Ojo, hubo también las reformas constitucionales que hizo la Asamblea. Y no se legisló, es decir, no se estableció sanción en la Carta Política precisamente por lo que iban a hacer, por lo que iba a pasar, para no ser tan directos. Vea. Porque es la obra perfecta, dice usted. Es que queda sin castigo el tema de defraudación fiscal. Usted en este tipo de asociaciones ilícitas, de enriquecimiento ilícito, lleva de la mano implícita la defraudación fiscal. Por la Constitución debe ser sancionada por la situación menos rigurosa. Es un principio constitucional, ¿sí? Y la sanción menos rigurosa sería la defraudación fiscal, que no hay prisión. Y todo el resto de delitos podrían quedar en impunidad. Así es. O sea, se abren los expedientes, doctor Gándara, y ahí no más queda. Bueno, porque mire usted, la clave en este tipo de delitos está que en el fondo se ocultaba una red que manipulaba contratos, que ocultaba sobornos, a través de empresas privadas. Anulaban todos los controles obviamente posteriores. Y por eso el fiscal no tiene ninguna posibilidad, no tendría mayor efecto pedir información a instituciones públicas porque se encontrarán con una aparente legalidad. El esquema que rompió cuando hubo una delación y el responsable de Odebrecht dijo que entregó dinero. Leo esta parte de un relato, de una crónica del diario El Comercio, porque tiene la misma limitación que lo que estamos nosotros analizando, que no hay sanción para un delito como el que ha ocurrido en diferentes fechas, con diferentes actores y en cantidades que en este momento la Fiscalía no puede decir, este es el monto de lo que han perjudicado al país. Don Gonzalo, ni puede saber. Pues, son operaciones que se han hecho clandestinamente, pues, ¿no es cierto? Vea, solo hago un brevísimo comentario. Qué grave sería que en el Ecuador haya prisión por tributos. Porque le manda el gobierno a su enemigo político, dice, no ha pagado $100, le han faltado en su declaración, va preso.
un país sin garantías de la justicia, sin independencia de la justicia, sería la cosa más grave, ¿sí? Pero en fin, esa ya es materia tributaria. ¿Y por qué Estados Unidos y los países del porque hay justicia independiente, pues, porque le está viendo usted que al fiscal de allá le está siguiendo, le está investigando al presidente de la República, pues, y por eso le destituyeron al presidente Nixon, pues, ¿no es cierto? Porque allá hay independencia de funciones. Aquí han acanallado con todas las instituciones en el Ecuador. Podrían haberle a cualquiera señor que esté en oposición quitado la hacienda y además meterle preso porque así le manda el jefe a decir que le metan preso. Yo creo que esa es otra. ¿Cuál es la media para poder sancionar también a nombre de esa pues inoperancia del legislador? Inoperancia por estas consideraciones, seguramente por estos temores. Aparte de eso, nadie se compadece del erario nacional para poner elementalmente gente que no paga impuestos. No, esa es otra cosa. Otra cosa es el robo, porque de ese robo no hay declaración del impuesto a la renta, ¿cierto? Y por ese robo sí los pueden meter a todos a la cárcel. ¿Por el robo? Claro. No, porque no ha pagado los impuestos. Claro, no, pues qué robo, si le han depositado en Andorra, en Panamá, en las Islas Vírgenes, qué sé yo, pues, ¿no es cierto? Sí. Entonces eso no es la materia de este, así es. de este asunto que podamos dilucidar. Pero la otra cosa es cómo logramos abrir, y estaban tocando con Alfredo, usted y Alfredo, estaban tocando el punto del sigilo durante la investigación, en lo cual hay fundamento de legislación desde hace muchos años. Yeah. Pero, sobre este caso de Odebrecht, ya fue investigado en Estados Unidos, Brasil y Suiza, porque son 3 los países que han hecho esta depuración o esta investigación. Así es que yo tengo más datos. Sí, pero perdón, solamente una cosa, para terminar sobre el punto. Entonces, si ya se ha hecho público en todas partes, es ridículo que no se lo haga en el Ecuador, porque ellos ya vencieron, creo que el 1 de junio, creo que se venció. Caducó. No, se terminó el sigilo bancario en la investigación que ya tuvo lugar en los otros países y por los cuales están investigados en toda América Latina y no sé si en el África. En este tienen caso, que publicar hoy en día. En el caso ecuatoriano se han hecho 442 diligencias. 442 diligencias. Hay 6 personas privadas de libertad, por eso le traigo a colación. Las asistencias penales internacionales se requirieron a Colombia porque les han metido preso otros países, pues. No porque claro. Entonces, verá, la lista de expedientes o asistencias penales internacionales se requirieron a Colombia, a Brasil, a Estados Unidos, a Panamá, a Barbados, a México, a Islas Caimán, Curazao, Uruguay, en América. En Europa sería España, Suiza, Andorra, Holanda y Austria. Y en Europa, China en Asia, pues. Islas Marshall, en Oceanía. Se han paseado los dineros de la Odebrecht, de la gran bodega de la Odebrecht, prácticamente por todos los paraísos. ¿Y cómo escogían los paraísos? Según no su suposición, sino según lo que se ha informado, licenciado Calero, con eso terminamos. ¿Quién seleccionaba cómo instrumentar esas entregas? Se sabía que les entregaban hasta en cheque, no creo que sean tan brutos de coger un cheque, pues no, pero algún documento, tenga la bondad de explicarnos, y también esta otra cosa que, maletas de dinero en efectivo.
Eso es lo que se denota de la investigación ecuatoriana. Lo que llega a los paraísos fiscales, y es por eso que son considerados paraísos fiscales, es que hay sigilo de la información. Usted no sabe, el banco del paraíso fiscal no informa de dónde proviene el dinero, quién lo depositó, si es que lo depositaron, si es que llevó en efectivo, si fue transferencia, de dónde viene la transferencia. Es esa la ventaja, entre comillas, que tiene un paraíso fiscal, y por eso es que no se llega a saber a ciencia cierta la procedencia de los fondos que fueron a esas cuentas en paraísos fiscales. Incluso después, en muchas de las ocasiones, cuando fallece la persona dueña de la cuenta, si los familiares no sabían, hasta se quedan sin el dinero. Claro. Sí, porque no pueden decir quedó a nombre como dueño del banco, sí, porque no hay quien reclame esos recursos. Ese es el problema de los paraísos fiscales. Y se queda ahí. Y se queda ahí. En muchas ocasiones yo he visto, por mi tema de asesoría tributaria, yo llevo más de 25 años ya en esta actividad, y a veces la viuda viene y dice, ¿sabe qué? Yo no sé si es que debo tributar, mi marido parece que tenía una cuenta en Suiza con una clave que tenía, pero no sé ni cuál es la clave, me piden tal información, yo no sé qué entregar para que me acrediten esos valores. ¿Sí? ¿Y ahí qué le aconseja a usted? Si no tiene clave, si no puede acceder, pierde el dinero. Pierden todos esos recursos depositados. Y a mucha gente le ha pasado eso. A veces el esposo, no sé si falta de confianza con la esposa, no le da todos los detalles o tal vez por no informarle de dónde él obtuvo esos recursos, ¿sí? Y a la final el único beneficiado fue el Banco del Paraíso Fiscal. Eso ha sucedido en muchas ocasiones. En el caso de Odebrecht, en esta temporalidad y con todos los actores que han recibido dinero, ¿qué margen de participación han tenido los servicios a disposición de todo el mundo, que son de carácter informático? ¿Cómo se puede operar con el sistema informático para esconder dinero? Bueno, que usted ayer manifestaba que hubiesen demorado 103 años aproximadamente en descifrar las claves de los sistemas informáticos porque estaban bien escondidas las claves y todo por el estilo, ¿no es cierto? Entonces, los sistemas informáticos tienen mucho que ver en este tipo de actos que pueden ser considerados como actos de corrupción. Y solo a través de hackers, de pronto, la información pudieron obtener, por ejemplo, pero en para el tema caso de los Panama Papers. Práctico en los Panama, tenga la bondad de continuar. Claro, en el caso de los Panama Papers, solo se pudo saber a través de hackers la información que iba y se contenía en bancos de paraísos fiscales. Solo ahí salió a flote la información, porque de otro modo la información no pudo haber sido conocida. Y uno de los problemas jurídicos grandes que existe es que sancionar a las personas a través de este tipo de información conseguida no de una fuente legal, no se convierte en una prueba, ¿sí? Y en el instante de ser sancionados no podrían ocuparse ese tipo de información porque no fue conseguida lícitamente. ¿Hasta dónde pueden llegar estos comisionados camerales, señor doctor Gándara, que viajan a varios países a ver cómo han escondido la plata? Si no va la autoridad oficial, por más que tengan todo el poder político, dudo, les deseo que lo consigan, pero dudo que ocurra. No creo que eso ocurra. Don Gonzalo, aquí van a salir muchas cosas y entre esas tiene que salir la del financiamiento de las campañas electorales. Ahí está la cosa. Por 4-3 le acaban de perdonar a Temer en el Tribunal Electoral, pues, ¿no es cierto?, donde están representados los partidos. Aquí ya se están curando en salud, el propio fiscal ayudando a eso, se están curando en salud diciendo que no van a creer lo que digan. Le va a tocar otra condecoración. Claro.
Así es el único país del mundo en el Consejo Electoral, no, otra condecoración. Claro, en el que es el único país del mundo en que yo he visto que el que gana un juicio le condecora al juez. Caballeros, muchas gracias. Alfredo, ¿se quedó con algo? No, y yo quería decir que, mire, se puede hablar de muchas leyes, interpretaciones, que el fiscal, que el no fiscal, es un tema muy creo complicado. que no hay nada que sustituya la buena fe de la gente. Lastimosamente nuestros políticos y quienes llegan a ser autoridades, la imagen que dan de no tener buena fe, no tener un espíritu sano y seguir el espíritu de la ley, no lo que está escrito, porque eso lo que está escrito se cambia a orden. O se interpreta de otra manera. O se interpreta de cualquier manera. Lastimosamente eso falta en el Ecuador, porque eso no falta en países desarrollados, y por eso es el progreso económico de los países desarrollados. Así es. Enorme gratitud también para usted, licenciado Calero, doctor Gándara. Muchas gracias. Señor doctor, le agradezco muchísimo, Alfredo. Bueno, viene la distinguida dama experta en materias de seguridad social y otros ámbitos, la doctora, la jurista Carmen Corral. Viene el gran periodista de la revista Criterios, el señor y colega para honor nuestro, Jean Cano. Y vamos a tomar contacto también rápidamente por línea telefónica con el señor Mesías Tatamuez y el doctor Salvador Quispe. Ellos tienen también quieren tener una participación especial en el denominado Diálogo Nacional. Señoras y señores, buscando la verdad. Yo creo en la radio. Creo en la verdad.